Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Leer para Crear. Lamentablemente el coronavirus no nos ha permitido salir a hacer nuestro tradicional video, pero bueno, pues vamos a seguir narrándote cuentos. En esta ocasión te voy a leer el cuento El corazón delator del grandioso Edgar Allan Poe. Espero que te guste. Es verdad, siempre he sido muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad agudizó mis sentidos, pero no los embotó, ni mucho menos los destruyó. De todos ellos, el más agudo es mi oído. Puedo asegurarles que he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y muchísimas también del infierno. ¿Cómo? Entonces, ¿puedo estar loco? Escuchen y vean qué tan buena es mi salud y con qué tranquilidad puedo contarles toda esta historia. Me resulta imposible decir cómo entró, en un principio, aquella idea en mi cerebro, pero una vez concebida me acosó noche y día sin ningún motivo. Tampoco estaba colérico, quería mucho al anciano. Nunca me había hecho daño, nunca me insultó, su dinero no me interesaba. Creo que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo inquietante, semejante al de un buitre, un ojo azul pálido, velado por una catarata. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre, y así poco a poco, gradualmente, me hice la idea de matar al viejo. Y así librarme de aquel ojo para siempre. Ahora bien, este es el punto. Ustedes dicen que estoy loco, pero los locos no saben nada de cosa alguna. Si me hubieran visto, hubieran observado con qué sabiduría procedí, con cuántos cuidados, con cuánta cautela, con qué previsión y con cuánto disimulo puse manos a la obra. Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de las 12, giraba el picaporte de su puerta y la abría. Oh, muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para pasar mi cabeza, introducía por la abertura una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, para que no se colara ninguna claridad. Oh, si hubieran reído al ver con cuánta astucia introducía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, para no turbar el sueño del anciano. Tardaba al menos una hora entera para introducir completamente la cabeza dentro de la abertura y poder ver al viejo acostado en su cama. Ah, ¿creen acaso que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y luego, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría la linterna cautelosamente, con mucha cautela, con todo el cuidado del mundo, porque las bisagras rechinaban un poco e iba abriendo solo lo necesario para que un escaso rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, a las 12 exactamente. Pero siempre encontraba el ojo cerrado, siempre, por lo que me era imposible cumplir con mi propósito, porque no era el viejo el que me irritaba, sino su maldito ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había dormido. Hubiera tenido que ser un viejo muy astuto para siquiera sospechar que todas las noches, justamente en punto de las 12, yo lo observaba mientras él dormía. A la octava noche abrí la puerta con mayor cautela que de costumbre. La aguja de un reloj se mueve más rápidamente que lo que entonces se movía mi mano. Nunca antes de esa noche me había sentido con tal sagacidad en mis facultades. Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera soñaba con mis acciones o mis secretas intenciones. Me reí entre dientes ante la idea, y quizá me oyó, porque él se movió en la cama de repente, como sobresaltado. Ahora ustedes podrían pensar que entonces me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez,
con la densa oscuridad de las espesas tinieblas, pues las ventanas estaban completamente cerradas por miedo a los ladrones. Y así, con la seguridad de que él no podía ver la puerta entreabierta, seguía empujándola un poco más suavemente y siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se levantó de un salto en la cama, gritando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, al igual que yo lo había hecho noche tras noche, mientras percibía en la pared los ruidos del reloj que anunciaban su muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era un gemido de terror mortal. No fue un gemido de dolor o de pena, oh no. Fue el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Yo ya conocía bien ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando todo el mundo dormía, brotaba de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me consumían. Repito que lo conocía bien. Yo sabía lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque en el fondo me reía. Yo sabía que él estaba despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Sus temores habían ido siempre en aumento y procuraba persuadirse sin éxito de que esos temores eran infundados. Quiso engañarse diciéndose a sí mismo que aquel ruido era solo parte de su fantasía, pero no pudo. Se dijo: no es más que el viento en la chimenea, es solo un ratón que corre por el piso, o no ha sido más que el chirrido de un grillo. Sí. Procuró calmarse y darse ánimos con estas falsas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era inútil porque la muerte, que se acercaba, lo había acechado con su negra sombra y había pasado delante de él envolviendo a su víctima. Y era la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su habitación. Después de haber esperado largo rato, con mucha paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una muy pequeña ranura en la linterna. Así lo hice. No se pueden imaginar con qué cautela, con cuánto sigilo. Hasta que por fin, un muy tenue rayo de luz, como el finísimo hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con perfecta claridad, todo él de un azul opaco y recubierto de aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, porque yo había dirigido el rayo como por instinto exactamente hacia ese punto maldito. Y no les he dicho ya que apenas es una hiperestesia de los sentidos, lo que ustedes llaman locura. Si no se los he dicho, ahora se los digo, porque entonces llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como un reloj envuelto en algodón. De inmediato reconocí perfectamente ese sonido. Era el latir del corazón del viejo, que aumentó aún más mi furia, tal como el redoble de un tambor excita el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me mantuve inmóvil y en silencio. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna. Traté con firmeza de mantener el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el pálpito infernal del corazón iba en aumento y se fue haciendo más intenso, cada vez más intenso y más fuerte. El terror del viejo debió ser más tremendo. Ese latir, ya se los he dicho, se hizo más fuerte, más y más y más fuerte a cada momento. Pero, ¿me han oído bien cuando antes les he dicho que soy realmente muy nervioso? Y entonces, en el centro mismo de esa noche, en medio del silencio terrible de aquella vieja casa, ese resonar tan extraño me produjo a mí también un horror incontrolable. Sin embargo, durante unos minutos más me contuve y me quedé quieto,
pero el latir se hizo más fuerte y más fuerte y más fuerte y cada vez más fuerte. Pensé que el corazón iba a estallarme, y era que una nueva angustia se apoderó de mí. Ese sonido podía ser escuchado por algún vecino. La hora del viejo entonces había sonado. Lanzando un alarido, abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo dejó escapar un grito ahogado, un solo grito. En un instante lo derribé en el suelo y dejé caer sobre él todo el peso de la cama. Sonreí entonces, complacido, al ver lo fácil que había sido todo, pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo como un sonido ahogado. Esto, sin embargo, no me preocupaba mucho, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes, hasta que por fin cesó. El viejo había muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, el viejo estaba muerto, completamente muerto. Puse mi mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No advertí pulsación ninguna. Estaba muerto como una piedra. Su ojo no me atormentaría más. Si todavía creen que estoy loco, dejarán de creerlo cuando les describa todas las precauciones que adopté para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajé con rapidez pero en silencio. Lo primero que hice fue descuartizar el cadáver. Le corté primero la cabeza y después los brazos y las piernas. Enseguida, levanté 3 tablas del piso de madera de la cámara y puse debajo todos los restos. Volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido detectar ahí nada extraño. No había nada que lavar, ni siquiera una mancha de sangre, ninguna mancha de nada. Yo fui todo lo precavido y no se me escapó ningún detalle. Con una cubeta lo desaparecí todo. Cuando terminé, eran las 4 de la madrugada y estaba tan oscuro como si fuera medianoche. En el momento en que sonó la hora de la campana del reloj, llamaron a la puerta de la calle. Fui a abrir con el corazón tranquilo, pues, ¿qué podía temer entonces? Entraron 3 hombres, que se presentaron muy cortésmente como oficiales de la policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche y esto le hizo sospechar que se había cometido un crimen. En la oficina de la policía se había presentado la denuncia y aquellos caballeros, los oficiales de policía, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí porque ¿qué podía temer? Les di la bienvenida a aquellos caballeros y les dije: el grito lo lancé yo mismo mientras dormía, como consecuencia de una pesadilla. El viejo, añadí, ha salido de viaje. Llevé a los visitantes por toda la casa. Los invité a que buscaran y a que buscaran muy bien. Los conduje al fin a su habitación. Les mostré sus bienes, seguros, todo en perfecto orden. Envalentonado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran para descansar un rato mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, coloqué mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cuerpo de mi víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mis modales los habían convencido. Me sentía perfectamente cómodo. Se sentaron, y mientras yo les contestaba jovialmente, ellos hablaron de cosas cotidianas. Pero al poco rato sentí que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía percibir un zumbido en mis oídos. Sin embargo, ellos seguían sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso y más claro, cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para librarme de tal sensación, pero esta continuó de forma reiterada que al fin me di cuenta de que el ruido no estaba dentro de mis oídos. Entonces, sin ninguna duda, estoy seguro que me puse muy pálido, aunque seguía parloteando desatinadamente y levantando cada vez más la voz. Y el ruido aumentaba, aumentaba y aumentaba. ¿Qué podía hacer? Era un resonar apagado, ahogado, rápido, continuo, como el sonido de un reloj envuelto en algodón. Me faltaba el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada aún. Hablé más deprisa y con mayor vehemencia, pero el sonido crecía incesantemente.
Me levanté y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía más y más y más. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro de la habitación a grandes zancadas, como exasperado por las observaciones de los policías. Pero el rumor crecía y crecía de modo incesante. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía yo hacer? Comencé a echar espuma por la boca, desvariaba, zapateaba. Movía la silla sobre la cual me había sentado y raspaba con ella las tablas. Pero el rumor lo dominaba todo y crecía sin cesar. Se hizo más y más fuerte. Y los hombres seguían charlando, bromeando, sonriendo. ¿Era posible que no oyeran nada? Dios poderoso, no. Estaban oyendo, estaban sospechando, lo sabían. Sentí que era preciso gritar o morir. Y entonces... ¿Lo oyen? Otra vez, ahí está. Más fuerte y más fuerte. ¡Malditos miserables!, grité. ¡No disimulen más! Lo confieso todo, yo lo maté. Arranqué esas tablas, aquí, en este sitio exactamente donde está latiendo su horrible corazón. Edgar Allan Poe.